China donó vacunas a 37 países, pero la Argentina tuvo que pagarlas. Conflicto mapuche. La oposición acusó al Estado de perder la soberanía sobre Villa Mascardi. Una recuperación de la economía que no baja los niveles de pobreza. Se cumplen 39 años de la gesta de Malvinas. Oxford AstraZeneca, la vacuna. Inminente guerra entre la Federación Rusa y la República de Ucrania. México se dispone a legalizar la marihuana y a convertirse en el mayor mercado del mundo. Casi 4.000 desplazados por choques entre el ejército venezolano y grupos armados colombianos. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la segunda emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Toda la verdad primero. Con este proyecto apuntamos a brindarle a nuestra audiencia una fuente de información veraz y comprometida con la verdad. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. TLV1 transmite directamente desde su sitio web www.canaltlv1.com. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Según un informe de The Diplomat, una revista internacional especializada en temas diplomáticos, la administración de Xi Jinping entregó vacunas gratuitas a 37 países. Las donaciones se hicieron a través de los laboratorios Sinopharm y Sinovac, pero fueron sustentadas por el Estado chino. La Argentina no recibió ni una vacuna gratis de China y, según un informe obtenido por El Cronista, del contrato que selló el Ministerio de Salud, hasta ahora el Estado pagó $20 por cada vacuna china. Así se pagaron $80 millones que responden al millón que ya llegó en las últimas semanas y a los 3 millones de dosis que vendrán en las próximas semanas. A diferencia de lo ocurrido con Argentina, en América Latina, China realizó donaciones de vacunas en países que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas con Beijing, como es el caso de Paraguay. Pero también llegaron vacunas en formato de donación de Beijing a Ecuador, Venezuela, Guyana, República Dominicana y Bolivia. En Centroamérica, México actúa como uno de los mayores centros de vacunación chinos, ofreciendo todo el espectro de las vacunas chinas actualmente distribuidas de manera gratuita o paga. En el resto del mundo, China destinó una importante cantidad de vacunas gratuitas a países como Afganistán, Algeria, Egipto, Irán, Irak, Mozambique, Pakistán, Palestina, Zimbabue y Líbano, entre otros. La Argentina tiene un acuerdo con China para que lleguen al país unas 30 millones de dosis de la vacuna Sinopharm y en un primer momento el acuerdo se había estipulado en $40 por 2 dosis, que finalmente se redujo a 20. Esto se desprende del contrato que hizo el Ministerio de Salud con China. Sin embargo, la Argentina no logró que China envíe hasta ahora vacunas gratuitas al país, a pesar de contar con una alianza estratégica que no tiene ningún país de América Latina, con la excepción de Venezuela. Alberto Fernández tiene previsto viajar en mayo a China en visita oficial si lo permite la pandemia. Allí lo recibirá Xi Jinping con una agenda muy abultada y muchos reclamos de Beijing, entre ellos la construcción de una central nuclear, el despliegue de la tecnología 5G y la instrumentación de acuerdos para la producción de carne porcina. La discusión entre las autoridades, los pobladores de Villa Mascardi y algunas personas de los pueblos originarios finalmente llegó a Comodoro Pi. Legisladores de la oposición al gobierno de Río Negro decidieron avanzar en dos direcciones, una en la justicia federal y otra en la legislatura provincial, y en ambos casos apuntan a señalar como responsable de la toma de tierras y los hechos de violencia al Estado Nacional, al que acusan de renunciar a la soberanía del Estado sobre el territorio en donde hay actos de violencia con algunas comunidades mal llamadas mapuches. El opositor Juan Carlos Martín presentó un proyecto de ley en el que se le exige al Poder Ejecutivo Nacional el inmediato cese de su actitud de renuncia a la soberanía del Estado sobre el territorio de Villa Mascardi. Para Martín, el accionar del Estado fue insuficiente en lo que se refiere al cuidado de la soberanía.
en lo que entiende que la toma de tierras de los pueblos originarios no sería un delito sino la expropiación de una parte de una nación a otra. Pese a la reiteración de las acciones delictivas, es notoria la inacción del Estado Nacional, que bajo la actual gestión del gobierno se ha limitado a gestos inocuos como la constitución de falsas mesas de diálogo, el anuncio de medidas de seguridad y el despliegue escénico de fuerzas del orden sin ninguna misión concreta, señaló el legislador. Cualquiera sea el motivo o una abrumadora ineptitud por parte de los gobernantes a la hora de gestionar los recursos a su disposición, o bien una decisión deliberada de hacer abandono de la capacidad soberana sobre la zona, el resultado es solo uno y se traduce en la ausencia de un Estado soberano en la región de Villa Mascardi. A partir de esto es que el proyecto presentado señala que el problema es de soberanía y es por eso que también se avanzó en una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y por la decisión de abandonar a Villa Mascardi como si no fuera territorio nacional. Según publicó la prensa local, el conflicto por la ocupación ilegal de tierras y los actos vandálicos en propiedades públicas y privadas que involucran a un grupo de terroristas que dicen ser parte de una comunidad mapuche continúa y parece lejos de solucionarse, evidenciando como principales responsables al ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, y al presidente de la Administración Nacional de Parques Nacionales, Daniel Soma. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas destaca que en el último trimestre la actividad casi volvió a los niveles prepandemia y sin embargo pobreza e indigencia se mantuvieron casi al mismo nivel del segundo trimestre, el momento en el que más golpeada estaba la economía. Aunque esperados, los datos que difundió esta semana el INDEC sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en el segundo semestre del 2020 no dejaron de sorprender por lo elevados. En la segunda mitad del año pasado, la pobreza en la Argentina trepó al 42% y la indigencia, quienes ni siquiera llegan a cubrir una canasta alimentaria, al 10,5%. Para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que lidera el director del Banco Nación, Claudio Lozano, el país está viviendo una recuperación económica que no mejora las condiciones de vida. Los resultados revelan un aumento del 18,3% de la pobreza respecto del mismo semestre del año anterior, del 35,5% al 42%. A la vez, la indigencia crece un 31,2%, del 8% al 10,5% en el mismo periodo. La primera conclusión que surge al observar el mayor incremento de la indigencia es que se sigue profundizando la intensificación de la pobreza. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas vienen llevando una serie trimestral, calculada a partir de los números del INDEC, de los indicadores de pobreza e indigencia, y las conclusiones son incluso más duras que las del informe oficial. El informe del instituto señala que los valores de la segunda mitad del año son resultado de un tercer trimestre, que por estacionalidad, básicamente aguinaldo, reflejó una baja transitoria con una tasa de pobreza del 38,7% y una indigencia del 10,6%, y un cuarto trimestre en el que infieren la pobreza ascendió al 45,3% y la indigencia al 10,4%, lo que se traduce en que Argentina finalizó el año 2020 con 20,6 millones de pobres y 4,7 millones de personas que no llegan a adquirir una alimentación básica. Hoy viernes 2 de abril se conmemoran 39 años de la gesta de Malvinas, con actos oficiales a nivel local y nacional en todo el país. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a los militares argentinos. El conflicto bélico no se pudo evitar. Si bien fue corto, durante alrededor de 2 meses y medio tuvo resultados trágicos: 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. Más de 2.000 británicos murieron en el enfrentamiento, aunque el Estado inglés se ha negado a reconocerlo y solo admita con fines de propaganda 255 caídos en combate. También la guerra se cobró la vida de 3 isleños.
El desalentador escenario político, social y económico que Argentina protagonizaba en ese entonces funcionó como principal motivación para que la dictadura militar decidiera, manipulada por Inglaterra y los Estados Unidos, de forma apresurada y sin mayores estrategias, realizar un acto patriótico y heroico que mejorara su imagen como gobierno. Sin embargo, la derrota de las tropas argentinas deterioró aún más su imagen. La Guerra de Malvinas terminó el 14 de junio de 1982, el mismo año que empezó, 2 meses y medio después. Ese día la comandancia argentina en las islas firmó la rendición, a pesar de que el teniente general Leopoldo Galtieri había dado la orden de que siguieran combatiendo hasta las últimas consecuencias. La noticia causó sorpresa y frustración a la población, que durante esos últimos días había sido engañada con una campaña triunfalista del gobierno de facto. Luego de unos días de incertidumbre, Galtieri renunció dejando el cargo al general Reinaldo Vignone, quien debió convocar de inmediato a elecciones democráticas, destacándose de este fugaz episodio para la historia de nuestra nación, la valentía, el heroísmo y la audacia de nuestros soldados, que sorprendió de sobremanera a los ingleses y será para siempre admirado por todas las demás naciones del mundo. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Las noticias que llegaban de Europa hace apenas un par de semanas sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 de Oxford AstraZeneca parecen haberse revertido. Algunos países del norte europeo, Dinamarca y Noruega, al principio habían decidido suspender la vacunación con aquel producto de origen inglés por aducir la formación de trombos en el cerebro poco después de producida la aplicación, con resultados catastróficos en algunos casos. La muerte entre 4 y 10 días de algunas personas después de la inoculación con la vacuna experimental hizo cundir el pánico en varios países de la Unión Europea, que de inmediato decidieron la suspensión del fármaco. El 19 de marzo, las autoridades sanitarias europeas, que desde Bruselas monopolizan todos los aspectos del combate a la enfermedad, decidieron retomar la campaña de vacunación. Eso casi simultáneamente con el oportunísimo anuncio de la propia Oxford AstraZeneca, el CD y el Dr. Fauci de que el producto Oxford AstraZeneca era eficaz en adultos mayores de 65 años, el 80%, y totalmente confiable. Sin embargo, la imagen de Oxford AstraZeneca ha quedado seriamente perjudicada y viene a sumarse con la natural excitación que los pueblos tienen con la tecnología de manipulación genética que propician todas estas vacunas. Todos estos factores tornan el proceso de combate al COVID mucho más difícil. Los grandes medios de información son uniformes en la promoción de las vacunas. A pesar de eso, desde los centros científicos del mundo, basados en estudios rigurosos, señalan que, por ejemplo, la ivermectina, un simple, barato y muy difundido remedio para los piojos, es imbatible por ahora en el tratamiento clínico del mal. La gente entonces se pregunta, ¿qué fuerza sobrenatural empuja a la humanidad en dirección contraria a la lógica y al sentido común? Cabe preguntarse por qué, si existe tratamiento clínico para el COVID, se ha instalado esta histeria colectiva para la vacunación con peligrosas sustancias experimentales cuyos efectos nocivos nadie dice conocer. De acuerdo con un documento del presidente de Ucrania firmado el 24 de marzo pasado, el gobierno ucraniano decide tomar Sebastopol y por tanto Crimea del control ruso. Como esto solo puede ser realizado por la fuerza, se estima que un conflicto armado entre los dos países sería inevitable. En los últimos días pudo observarse un inusitado movimiento de tropas rusas que se estacionaron a lo largo de los 400 kilómetros de frontera con Ucrania. Extraoficialmente se informó que hoy el flamante puente de Crimea fue cerrado por el gobierno ruso por motivos de la movilización militar. Cabe consignar que el inicio de un conflicto bélico en la región puede arrastrar a la OTAN y a los Estados Unidos a una guerra generalizada cuyos resultados serían catastróficos para el planeta. En el citado documento puede leerse:
Presidente de Ucrania, Zelensky, representación oficial en línea según el artículo 107 de la Constitución de Ucrania. Yo decido hacer cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania del 11 de marzo del 2021 sobre la estrategia de desocupación y reintegración territorio ocupado temporariamente de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Punto 2. Aprobar la estrategia de desocupación y reintegración del territorio ocupado temporariamente de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Punto 3. Seguimiento de la aplicación de la decisión del Consejo Nacional, Seguridad y Defensa de Ucrania, promulgada por este decreto puesto en el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Punto 4. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación. Presidente de Ucrania, Zelensky. 24 de marzo del 2021. Los legisladores aprobaron un proyecto de ley para legalizar el cannabis recreativo, una propuesta divisiva en un país marcado por una mortífera guerra contra el narcotráfico. La medida tiene varios enfoques, todos moralmente deleznables. Es claro que la prensa homogénea divulga la noticia desprovista de cualquier consideración ética. Desde el gobierno mexicano se espera falsamente crear una rentable fuente de trabajo y rentas al permitir el consumo, tenencia limitada y cultivo individual de cannabis. Y se argumenta, con poco asidero en la realidad, que la medida traerá una disminución en el conflicto armado, que ya se cobró la vida de más de 150.000 mexicanos en la cruel y despiadada guerra de carteles. Lo cierto es que operan, una vez más, entre las sombras, poderosos intereses financieros que van de la mano de un desembosado plan de disolución del tejido social, moral y religioso de México. El cambio en las costumbres que la polémica medida acarrea en nada contribuirá a la esperada pacificación de la sociedad. La premisa de que el consumo recreativo de la droga trae beneficios al adicto es patéticamente falsa. Según las últimas encuestas, 2/3 de los ciudadanos mexicanos no aprueban esta ley, que sería entonces una equivocada maniobra política del gobierno de López Obrador. Cabe destacar que hay un marcado interés empresarial que ve en México y, por supuesto, en el gigante vecino del norte, un mercado promisor, aunque se sabe que los productos con más demanda en la actualidad son las anfetaminas y el fentanilo. El fentanilo es un analgésico opioide que se mezcla con cocaína o heroína para acelerar el impacto, que dura por 2 horas aproximadamente. Se juntaría entonces México a la triste campaña de Uruguay y Canadá en la liberación del cannabis, un claro indicio de la deteriorización del tejido social de las élites y políticos dominantes en nuestra región. Enfrentamientos entre disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y las Fuerzas Armadas de Venezuela provocaron la huida de miles de personas en la frontera entre ambos países. Estas escaramuzas suceden desde el pasado fin de semana en el estado venezolano de Apure, limítrofe con el departamento colombiano de Arauca. La mayoría de desplazados se concentran en la localidad colombiana de Arauquita. El gobierno colombiano pidió ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la emergencia humanitaria. El director de Migración colombiano, Juan Francisco Espinosa, emitió una declaración el jueves 25 de marzo donde aseguró que 3.961 personas, de las cuales 2.536 son venezolanas, atraviesan esta emergencia humanitaria. Este es el resultado de esta incursión terrorista en territorio venezolano, agregó. La frontera entre Colombia y Venezuela está oficialmente cerrada por causa del COVID-19. Mismo así, se han dispuesto de 15 albergues en la localidad de La Arauquita para recibir a los refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, prestan ayuda humanitaria a los desplazados. Venezolanos que huyeron de los ataques terroristas denunciaron todavía abuso de poder y detención arbitraria por parte de las autoridades de su país, específicamente el FAMP, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreza, advirtió que Venezuela rechaza las declaraciones de la Cancillería colombiana sobre una supuesta preocupación por las operaciones de la FAMP en Apure. Agrega que cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela tendrá una reacción contundente.
La reflexión de la semana estará a cargo de Roberto Fiore, fundador de la Tercera Posición en Europa y dirigente del partido Forza Nuova de Italia. Lo escuchamos. Soy Roberto Fiore de Roma. Os quiero decir lo que está pasando en este país. Como sabéis, hemos tenido una temporada de lockdown muy fuerte. Hemos tenido muchos muertos, más de 100.000. Esta, pero claro, es la estadística del OMS. Y toda la economía se ha parado alrededor de este asunto. Lo que hemos visto al final es un golpe de Estado por parte del OMS internacional, que tiene su estructura italiana, como tiene su estructura europea y, claro, seguro también argentina. Y claro, los partidos que siempre han tenido una postura de izquierda liberal, el centro derecha, la Lega y Fratelli d'Italia, no han podido que aceptar toda esta dictadura sanitaria y no han cambiado nada del asunto económico, este Great Reset que se está desarrollando en Italia como en todo el mundo. Nosotros, los de Forza Nuova, empezamos una batalla fuerte ya desde febrero y marzo pasado, cuando 2020, cuando empezamos a luchar en defensa de las libertades perdidas, machacadas por el sistema y por la dictadura sanitaria. Nos arrestaron porque queríamos asistir a la misa el día de resurrección el año pasado. Nos arrestaron cuando intentamos estar al lado de los restaurantes, de los obreros, de los trabajadores de los restaurantes. Y sobre todo, esto es muy importante, al final de octubre, empezar de noviembre pasado, hubo unas batallas importantes en 20-25 ciudades de todo el país, del sur, sobre todo del sur, pero también del norte, y sobre todo en Roma y Nápoles, donde nuestra guía política, decimos nacional revolucionaria, fue el centro de una revuelta de los campaniles, de las ciudades que no aceptaban esto. Claro, en este momento el sistema aceptó de tener una postura un poco más soft y no hubo lockdown fuertes como se estaban preparando. Hoy en día, con el nuevo gobierno Draghi, hay un país que es totalmente en la espera de las vacunas y de las ideas de Draghi que se materialicen, porque claro, el sistema económico es en un desastre total. Lo que está ganando solamente es una gran estructura como Amazon y no, parece que no haya soluciones. Nosotros nos estamos organizando en todo el país, en todas las ciudades, para conseguir una fuerza militante que es la única que puede parar el lockdown, el Great Reset y las vacunas obligatorias. Porque claro, el intento final de este proyecto es la vacuna obligatoria, que nosotros contrastamos. Pensamos que no solamente hay un problema de sentido común, porque este COVID es algo, es una influencia que se puede curar con las medicinas normales, pero también porque no se sabe qué hay en esta vacuna, si están saliendo voces de alarma total. Entonces, es una situación en la cual el pueblo italiano intenta defenderse para salvar su vida y nosotros estamos a su lado.
Claro, la Iglesia, que tendría que ser de nuestro lado, hay, claro, muchos curas, muchos obispos también que tienen una postura buena, pero la estructura del sistema de Iglesia es totalmente a favor de las vacunas y también tenemos que decir del Great Reset. Esta es la situación en Italia. Claro que hay un fermento, hay una gana de no aceptar todo esto que está subiendo en todo el país. Roberto Fiore, de Roma, TLV1. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.